Vamos a seguir hablando, la pastora nos va a seguir hablando de las vendas mágicas. Gracias, Señor. Y es interesante que nosotros aprendamos estos temas. Esto nunca se ha predicado, ni hablado, ni enseñado. Y a Dios le plació dárselo a ella para enseñárnoslo. Amén, amén. Atesoren esto y de aquí en adelante la iglesia lo enseñará, pero esto es material nuevo, ni siquiera nada escrito hay de esto. Y a Dios le plació que esta iglesia lo tuviera en las manos. Amén. Gracias, Señor. Damos gloria a Él porque Él se ocupa de cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Ay, Dios les bendiga más. Amén. Dando un repasito, estábamos leyendo, ¿verdad? Ezequiel. Y hablando de las vendas mágicas. Y también dijimos que la libertad a la esclavitud espiritual es el resultado de un enfrentamiento de poderes entre Dios y esas fuerzas del demonio, que son las que hacen que Dios nos liberta. Pero los conflictos hay que confrontarlos con la verdad de la palabra. Así que queda de nosotros ese conflicto, después que somos libertados, enfrentarlos a esa palabra, y por eso es que necesitamos saber y entender la palabra para usarla a nuestro favor, porque fue hecha para eso, para defendernos. Amén. Me gustaría que leyéramos en el día de hoy en Mateos 13, 24 hasta el 30, y del 30 brincamos al 36 al 42. Esta parábola, precisamente hace unos minutos la estábamos discutiendo. Mateo 13, 24. Acompáñeme. Dice, les refirió otra parábola diciendo, este es Jesús hablando a sus discípulos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, escucha esto bien, los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que dejó sembrado que dudas, contiendas, palabras incorrectas, la dejó sembradita y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, Jesús les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí brincamos al 36. Dice, entonces despedía a Jesús la gente, ¿verdad? Entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hombre, el hijo del hombre. Es el hijo del hombre, que es Jesús, ¿verdad? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Nosotros, los que hacemos la palabra de Dios viva y la cumplimos en nuestra vida y la ponemos por obra. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Entiendes por qué le está diciendo? La introducción se la dio tanto así de la piedra en el zapato.
Es el Espíritu el que habla. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga esta palabra, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de entender esto, vivirlo y consagrar nuestras vidas a ti. Ninguno de nosotros, Señor, será piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, nos fortaleceremos unos a otros y seremos fortalecidos en el Espíritu para crecer como fuertemente crece el trigo que da frutos en abundancia al 100%. Ninguno seremos piedra de tropiezo para nadie. De tal manera que nos unificaremos más y creceremos juntos y seremos como árbol que se planta a la orilla del río, que su hoja reverdece y nunca cae, y sus raíces están cimentadas en la roca profunda del sustentador, que es Cristo Señor Jesús nuestro, el cual nos da vida, sabiduría y todo bien. Ha de venir de la sabiduría y la inteligencia y de los 7 espíritus que rodean la tierra, para que nosotros seamos guiados y guardados. Esos somos tus hijos, los que ponemos tu palabra por obra en nuestra vida y andamos conforme a tu palabra, y eso predicamos. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esa palabra nos aclara muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, así que estemos atentos. Próximo. ¿Cómo saber que tienes algún velo? Primero, cuando tienes vendas mágicas no puedes ver en tu vida el poder de Dios. Quiere decir que hay una parálisis en tu ser a todo lo referente a Dios. Y entonces eso hace que te alejes de la verdad de Él. Empiezas a dudar de la palabra, a dudar de lo que están haciendo en donde te congrega, a dudar de muchas cosas, y ese pensamiento empieza a rodearte, a darte vuelta en la cabeza. Cuando usted tenga un pensamiento que le viene a la cabeza, usted no puede decir no, pensar nada más, eso no es cierto. Tiene que pronunciar la palabra y decir no, eso no es cierto, Dios es real y está en mí. Así que ese es un tipo de venda que todos los días viene a la mente. Todos los días, por más años que tenga en el Evangelio, todos los días vendrá. Segundo, cuando tienes una venda, no ves la estrategia del enemigo y dejas de hacer guerra espiritual. Así que quiere decir que cuando tú no haces una guerra espiritual hay un bloqueo. Efesios 6:10 nos habla de una armadura. Y el Señor nos la da porque tenemos que usarla todos los días. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muy bien. Hay dos cosas que podemos perder en el camino cuando tenemos la armadura, ¿verdad? Y es el escudo y la espada, porque esa es la que tenemos y agarramos con nuestras manos. Así que el cinturón de la verdad nos protege del engaño, porque es la verdad, ¿verdad? La coraza de justicia nos protege de la impiedad.
los calzados de paz nos protege de la confusión. El yelmo de la salvación nos protege de la esclavitud, porque es el que nos salva, ¿verdad? Dios es el que nos salva. El escudo de la fe nos protege de la incredulidad. Y la palabra, que es la espada, es el Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que es bien importante darle la importancia de ponerse la armadura todos los días y hasta la hora de acostarse también. Yo me la pongo. Yo me la pongo también. Así que ese bloqueo lo pone el enemigo, pero nosotros tenemos las herramientas correctas para que ese bloqueo no surja en nosotros. Amén. Tercero, cuando tienes una venda te sientes inútil y quieres huir y dejarlo todo. Eso pasa cuando hay sequedad espiritual. Encuentras mil excusas para no llegar al culto o buscar de Dios. Puedes ver un show de MasterChef, 2 horas, pero no puedes ver un culto de adoración ni media hora. O leer la palabra ni media hora. Para que veas cómo hay que, ¿verdad?, sopesar lo que hacemos y lo que no hacemos para el Señor. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso lo que trae es una rebeldía en el fondo de no querer buscar y tener esa sed por la palabra. Así que la oración y la búsqueda del Señor transformará tu vida de cualquier maldición pronunciada. Vamos a la próxima. La voz falsa de Satanás te promete todo lo material atrayendo la mente para hacer y tomar decisiones incorrectas. Pero te las disfrazas como correctas y muchas personas en esta época les gusta lo fácil e instantáneo. Les gusta lo pasajero y eso es lo que crea en nosotros las vendas mágicas. Lo aparentemente bueno muchas veces no es lo eterno. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y hay elementos nocivos que tenemos que evitar para no tornar los ojos a lugares y cosas equivocadas. ¿Verdad? Hay a veces que tomamos decisiones incorrectas. Le voy a dar un ejemplo de cómo, ¿verdad? En mi época. Cuando uno conoce la pareja, primero tú conoces la pareja, esperas que ambos conozcan al Señor, ¿verdad? Sean personas cristianas, tienen un noviazgo, hacen un compromiso, trabajan, se casan, tienen relaciones maritales, tienen hijos, envejecen juntos, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra en hebreo, porque es la primera institución puesta por el Señor, el matrimonio. Y ese debe ser los pasos a seguir bíblicamente. ¿Qué es lo incorrecto? Ahora hay atracción física. Conoces a la persona, tienen sexo, no trabajan ni estudian, hay abortos, se dejan, no hay compromiso, no quieren casarse, se vuelven promiscuos, no quieren hijos, mueren jóvenes, muchos de ellos, porque les da pues enfermedades venéreas o lo que fuera, y envejecen solos. Así que el diablo distorsiona todo lo que es bueno y perfecto. Y esto es lo que se está viviendo hoy en día, así que pronto es su venida. Igual con los niños. A los niños y a las niñas no le quieren, la sociedad no le quieren dejar que usted le diga, tú eres un niño, que dicen supuestamente. Quieren implantar que tú no le digas a un niño que es niño. Que él cuando se dé cuenta que es niño y quiera ser niño, sea niño. Pero si él quiere hacer otra cosa, pues que sea otra cosa. Mentira del diablo, pero eso es lo que la sociedad, ¿verdad? Lo incorrecto. Y es de tratar de cambiar lo que Dios ha implantado en nuestras vidas a la falsedad. Pero te lo quieren poner. Exacto. Lo quieren poner como bueno, pero son
no son buenos, son incorrectos. Seguimos con la 14. ¿Cómo son las vendas? ¿Cómo nos venda Satanás? Hay tres cosas, pasa la próxima. Hay tres cosas que nos mantienen vendados y engañados. Número 1, el miedo. 2, obligación. Y 3, culpa. Esas son tres debilidades que el Satanás te trata de imponer a tu vida para alejarte del Señor. Número 1, el miedo. El miedo paraliza. ¿Cuántos de ustedes han sentido de momento como miedo? Y de momento te das cuenta y dices, no, el Señor no me ha dado espíritu de temor, de poder, amor y de dominio propio, ¿verdad? Y Señor, toma el control. No voy a tener miedo, ¿verdad? Así que Él lo primero que trata de implantarte es miedo. Satanás, ¿verdad? Obligación. ¿Por qué traigo obligación? Porque la obligación trae un espíritu de confusión. Esa palabra, si la dividimos en tres, dice op, que es prefijo, que es equivalente a enfrentamiento. Ligar, que puede traducirse atar. Y sion, que se utiliza para una acción. Así que obligación es la acción de un enfrentamiento forzado. Y eso es otra de las vendas que nos trae el enemigo, que nos hace sentir también culpables. La culpa nos aturde. Porque muchas veces es una imputación que se realiza a alguien por una conducta, por cierta reacción. En arroz y habichuela, si no lo entendieron. La culpa es una omisión de hacer lo correcto, dejar de hacer lo correcto y callarlo. Y lo haces, eso te hace sentir culpable. Porque eso es lo que te hace sentir que te aturde, ¿verdad? La culpabilidad, empiezas a maquinar muchas cosas y no te deja ver la verdad ni la realidad. La próxima, por favor, porque a ver si terminamos hoy esto. A mí me gustaría hablar un poquito el miedo, la obligación y la culpa. El ser humano acepta el miedo como algo funcional en su vida, pero es eliminado por completo cuando tiene una identidad en Cristo. La obligación es puesta en el hombre por el mundo para cumplir con los deberes terrenales. Pero Dios no llama a obligación al compromiso con Dios. Porque el compromiso con Dios quita el miedo y cancela la culpa. Entonces, es importante entender que la receta contraria a esto es Cristo. Y nosotros necesitamos entender que si Él quiere infligirnos miedo y poner las cosas de este mundo primero para después centrarnos en la culpa, nosotros tenemos que cambiarle el mapa a Él. Ponernos en la identidad correcta, tener un compromiso y ser libre del miedo y de la culpa. Para que esa venda sea quitada. Mira, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Mucha gente no viene a la iglesia, sobre todo los martes, y viene cuando tiene un compromiso del domingo, pero no viene a aprender porque el enemigo le pone sintomatología de muchas cosas para no venir. Entre ellos le pone que está cansado, que tiene sueño, que le duele esto, le duele lo otro. Eso es típico. Pero nosotros tenemos que sobreponernos a esto porque tenemos un compromiso que nos libera del miedo y de la culpa y nos hace libres. Y es importante entender que esto que Él impone como venda, nosotros tenemos que tener la receta contraria a eso.
Y que nosotros tenemos que estar bien claros que nosotros tenemos un compromiso que nos quita el miedo y nos quita la culpa. Y nos hace libres. Porque si nosotros permitimos que el miedo, la obligación y la culpa nos mantenga acostados, cansados, durmiendo y con dolama, él va a dominar. Nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos doblegarnos ante la lógica, porque si a ti te duele algo, a lo mejor en el mismo momento que estás cogiendo el culto, Dios te liberta y te sana eso. Que cuando tú tienes un miedo de una ansiedad, a lo mejor cantando y adorando, se libera como se liberó ahorita. Muchos de ustedes venían en ansiedades y se estaban alimentando los pichones, yo lo estaba viendo. Sí, yo tengo que hablarle a usted en ajo de bichuela. Yo no vengo aquí a adorar la píldora a nadie. Las cargas se van cuando usted adora. Y las liberaciones ocurren cuando usted adora. Pues eso pasaba ahorita, estaba pasando aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás en esa acción dinámica y activa, porque tienes un compromiso con el Padre, la culpa es libertada. Ya no hay culpa. Es que quería traer eso porque la iglesia está siendo oprimida por esa venda, pero si usted no lo ve de esta manera, como yo se lo acabo de explicar, es más difícil verlo. Miedo, obligación y culpa. Vamos, pregunta. Pero esto es para preguntar. Carmen, dime. En términos de la obligación, cuando se trata de servirle al Padre, pues es incorrecto decir yo tengo obligación de servir al Padre, porque el Padre no me obliga. Él no me obliga. Deberíamos decir tengo el privilegio de servirle al Padre, me siento honrado de servirle al Padre, porque si me siento obligada, quiere decir que no está entonces en mi voluntad hacerlo. Eso es una Yo sé venda. que ese es el mundo, pero lo contrario, estás en porque lo yo he oído correcto. mucha gente diciéndolo así. Es un privilegio, exacto. Porque Él nos ama. Ok. Satanás aprovecha estas debilidades. Miedo, número 1. Cedo porque tengo miedo a la desaprobación. Miedo al enojo que pueda provocar. Al enojo que usted le coge miedo, por ejemplo, a una persona que si usted sabe que es violenta, usted le coge miedo a decir la verdad para que él no salga violentamente contra usted, para no provocar. Miedo a que no me vayan a querer más e incluso a que me abandonen. Muchas veces muchas personas viven con ese miedo porque no tienen el amor de Cristo y no tienen la autoestima necesaria para no permitir esas cosas en su vida. Obligación, piensan que están en deuda con esa persona y esa persona hizo tanto por mí que no puedo decir que no. Muchas veces esa obligación ocurre porque debemos algún tipo de favor y no queremos librarnos de eso. Cuando un favor es un favor, ahora digo yo, un favor no tiene paga, ¿verdad? Culpa. Si no lo hago, me siento culpable. Si no lo hago, me siento egoísta. Si no lo hago, no soy una buena persona. Son declaraciones que nos atan y Satanás toma ventaja si no despertamos al engaño. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Próxima. Síntomas de quien posee vendas mágicas. Me cambiaron la ficha, pero ahí vamos. Síntomas que poseen vendas mágicas. Estas personas están atadas con velos mágicos, no tienen el mínimo sentimiento de culpa por lo que hacen y lo ven como algo normal y a veces hasta bíblico. Se justifican la manera de actuar. Hay rebelión, usa el intelecto para justificar lo incorrecto y no hay rendición de cuentas. Si ustedes ven la fotografía, ¿verdad? Son como jaquetones, como que yo me lo merezco todo, como que sí, como que yo tengo la razón, no importa qué. Así que hay que tener cuidado cuando
vemos esas vendas mágicas en las personas, porque ellos se justifican siempre, aunque no tengan la razón. Próximo. Mira, pero, es bueno ampliar esto. Estas personas están en velos mágicos, no sienten el más mínimo sentimiento de culpa porque lo que hacen, lo ven como algo normal y natural y a veces hasta bíblico. Esto es importante, hermano. Esto pasa en las iglesias. Esto pasa en las iglesias. Esto no pasa en el mundo. Esto pasa en las iglesias. Y ese tipo de personas se rebelan contra la autoridad porque hablan de que la autoridad que está en la iglesia respondiendo a Dios directamente no lo hizo como ellos querían. Esto es importante. Cuando usted ve ese síntoma, esa persona necesita oración y necesita ayuda. Hay que identificarlo para ayudarlo, no para criticarlo, para ayudarlo. Entonces, el problema mayor de esto es que justifican la manera de actuar. O sea, yo lo hice así por esto, aquello y lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios hace las cosas perfectas. Cuando Dios hace algo, nosotros no podemos cuestionarlo, es obedecerlo. Pues si lo cuestionamos, pues entonces estamos saliéndonos fuera del orden y vamos a ser víctimas de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando eso está ocurriendo? En el fondo hay una rebelión profunda porque no ha sanado. La persona no está sana y al no estar sana deja que la rebelión interna de su ser interior, las frustraciones del pasado que no las ha trabajado, tomen dominio de la forma de hablar y de pensar. Por eso es importante que siempre se le dé sanidad interior 1 o 2 veces al año. Otro síntoma que se ve muy frecuentemente es usar el intelecto para justificar lo incorrecto. Dios no necesita nuestro intelecto. Él lo hace perfecto. Por lo tanto, nosotros no cuestionamos lo que Dios nos manda a hacer. Que te parece ilógico, pero la cosa es que la gente se sana. Que te parece como que no debe de una locura. Pues también Pablo decía que el evangelio lo tenían como locura. Pero por esa locura del evangelio se salva mucha gente. ¿Sabes qué? Tenemos que darnos cuenta que cuando te vengan a justificar algo, ese líder, esa persona o ese hermanito o hermana necesita ayuda. No es para lo que lo critiquemos, es para ayudarlo. Pero a la misma vez sabemos que esas justificaciones hacia lo incorrecto no le prestemos oído porque seremos contaminados con la misma basura. Finalmente, no hay rendición de cuentas. Todo eso primero sintomatológicamente que hemos presentado viene porque no hay rendición de cuentas. Si rinde cuenta, no se cae en lo demás. ¿Por qué? Porque entonces al que le está rindiendo cuenta hace que le pueda ayudar a la persona para clarificar el error. Y esto es importante que nosotros, porque hoy usted está aquí, mañana usted va a liderar. Usted no se va a quedar sentado mirando pasar el mundo. Usted va a liderar. Pues tiene que tenerlo bien claro para que pueda ayudar a las personas que están a su lado o que están a su lado, que van a estar siendo lideradas por usted. Usted tiene que darse cuenta que esa persona necesita aprender a rendir cuentas. Es importante. Mire, cuando yo era pastor en la otra iglesia, a mí me invitaban a predicar en algún sitio. Yo lo primero que hacía, apuntarle un papelito y hacía 3 cosas. El nombre del pastor, el sitio, la fecha y la hora. Y esas cosas se las llevaba a la pastora y ella me decía sí o no. Si me decía sí, estaba contento y si me decía no, igualmente contento. Pero obedecía. Yo no estaba mirando si me debió dejar, no me debió dejar, me debió decir que sí, no decir que sí. Nada, que voy a un viaje y no, pues fácil, no compro los pasajes antes de preguntárselo, porque la fecha me va. Y yo me sometía a la obediencia. Y es lo que tenemos que aprender, eso es rendición de cuentas. La gente dice, ¿pero qué le importa a ella si yo voy para Mayagüez o voy para Salinas? No, es que tú estás en una cobertura espiritual, vivimos una naturaleza caída y necesitamos obedecer para tener la cobertura de Cristo. El Señor Jesús no andaba por su cuenta. Él iba y hacía lo que el Padre le decía. Tenemos que aprender eso, hermano.
Y la gente va a decir, pero qué idiota, el mundo te lo va a decir. Y al pastor le va a interesar eso. ¿Sabes qué? El pastor tiene que dar la jodida a preguntar al padre, porque él finalmente no es el que contesta, el papá. Si entendemos el mecanismo, entendemos que rendir cuenta es nuestra protección. La iglesia necesita reconocer eso para caminar en autoridad y en poder. El no hacerlo es una venda mágica. Amén. Ya, no le cojo más tiempo. Gracias, pastor. Próximo. Una pregunta sobre el live anterior sobre el miedo, donde él estaba el ejemplo que dice del miedo cuando uno tiene que decirle algo a alguien y ya está de antemano como que anticipando cómo esa persona va a reaccionar. ¿Cuál sería una raíz, un ejemplo de qué causaría ese tipo de acción en la persona? Baja autoestima. Okay. Porque cuando tú hablas, somos gente que nos podemos comunicar, ¿verdad? Y se supone que podamos hablar cara a cara, el mismo idioma a la persona, aunque tú pienses que puedes reaccionar diferente, pero tu opinión también vale. Entonces, tiene que ver con la autoestima. Igual que el pararse aquí al frente, autoestima. El temor a que los que están allá te acepten como lo que tú estás diciendo acá. Y verdaderamente cuando uno se para acá, tiene que ver las palabras que dice, porque las palabras dichas pueden ser muy poderosas y pueden ser muy libertadoras, pero también pueden ser hirientes o pueden herir o matar. Y hay que tener mucho cuidado. Tato. Completando ese mismo pensamiento, que un antídoto para eso sería la identidad en Cristo, porque ahí entonces sabemos que somos no perfectos, pero somos elegidos, perdonados día a día, y entonces somos un solo espíritu para poder seguir enfocados en lo que ya Dios tiene para nosotros. Amén. Simplemente nosotros es creer y caminar. Quería hablar un poquito. También cuando uno se para al frente, uno no lo puede hacer en su propio intelecto. No, claro. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Por eso hay que meterse en oración, ayuno y oración, claro, y en comunión con el Señor para venir cubierto, que el Espíritu Santo unja a uno y lo autorice, ¿verdad?, a decir las cosas que uno hace. Así que es bien importante no hablar de la chuleta, sino en el Espíritu. Amén. Muy bien. Características de las personas que están vendadas. Vamos a darle, voy a tratar en mucha material, pero ahí vamos. Las personas vendadas son impíos, son personas crueles que no miden lo que dicen, hablan sin importar el conflicto que pueden ocasionar con sus palabras y no hay piedad en ellos. Muchas veces vemos como a veces agarran los nenes, no sé si usted lo ha visto, pero muchacho, pero ¿qué animal tú eres? O uno le dan ganas de pararlo, ¿verdad?, y decirle 2 o 3 cosas. Y lo que están son personas impías que no saben el daño que hace la palabra hacia otra persona. Y más si son los padres que son, ¿verdad?, tienen peso. Otra característica son chismosos o murmuradores. En esta época en que vivimos, los chismosos son llamados paparazzi. Eso es como lo in. Y el mundo le está encantando eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Estos inventan te investigan tu vida con la intención de saber cuál es tu punto débil para llevarte a pecar o destruirte en algún momento dado. También estas personas tienen unas características que meten cizaña. Te mienten diciendo cosas de ti y hablando mal de otros y viceversa. Y van sembrando mentiras. Te dicen una cosa a ti, después allá le dicen otra y hacen un bollete donde no la había. Y las personas se prestan oídos y también se contaminan y se enredan. Son engañosos, son mentirosos, inventan historias de hazañas para atraer tu atención. Son aduladores, te hablan bien delante de ti, en las espaldas tienen un puñal o te hablan con respeto
con respecto a lo que harían, si ellos fueran, por ejemplo, si yo fuera el pastor, yo hubiese hecho esto. O si yo fuera la pastora, si yo fuese diácono, ya eso se arreglaba porque yo cogía y hacía tal y tal cosa. Así que hay que tener cuidado con lo que se habla y con lo que uno quiere hacer. Mira, venga donde el pastor y denos las ideas. Las ponemos en oración y vamos a ver qué pasa. Libertinaje. Usan palabras para los que les conviene y las utilizan según les convenga. Tienen doble ánimo, dando rienda suelta a todo pensamiento fallido y no filtrado a la palabra de Dios. Son impúdicos, no les gusta trabajar, son vagos, manipulan. Y manipula para que te dé pena la situación con los que le des lo que te pide sin necesidad de trabajo. De esos a veces llegan aquí, se creen que porque somos una iglesia tenemos que ayudarlos. Mucho cuidado. Si se acercan a usted, vamos a hablar con el pastor, que la iglesia sí tiene un fondo para ayuda, a ver en qué te podemos ayudar. Pero no se deje robar el bolsillo, por favor. Esto es importante. Y mire que se lo digo con mucho respeto. Si alguien viene aquí a predicar la palabra o enseñar, sí, está aprendido. Y usted, la persona que está aquí vaya afuera y le pide dinero, está fuera de orden. Y a veces lo hacen. Si se lo hacen a uno de ustedes, díganmelo, a mí o a la pastora, porque eso hay que pararlo. Eso no es de Dios. Los obreros viven de la palabra y de alguna manera Dios les remunera. Pero no se puede permitir que alguien que haya venido a predicar, así esté horas orando por ustedes y por la casa, vaya allá afuera y le pida dinero. No, está fuera de orden. Y déjeme decirle, si a una persona hace eso, lo que está es maldiciendo su propia finanza. Si hay una necesidad, la persona tiene que decir a los pastores, Dios muestra a nosotros, y nosotros si tenemos que levantar una ofrenda de emergencia, por ejemplo, por una necesidad, y usted sabe que lo hemos hecho, se hace. Pero no puede irse, por ejemplo, a almorzar con alguien de ustedes, y allá en el almuerzo le dice, mira, yo tengo una necesidad así. Eso no, Dios no está. Usted tiene que decirle, pues, si tiene esa necesidad, tienes que decirlo al pastor de la casa. Que eso no se le explica a las iglesias. Es la primera vez que yo tengo que decir esto en la iglesia. Pero estas cosas, una venda mágica sobre esa persona. Y si esa persona tiene esa venda mágica, hay que quitarle la venda con el conocimiento de la palabra. No es que uno no lo vaya a ayudar, uno ayuda, pero no es la forma correcta. ¿Por qué? Al usted decir la verdad, verdaderamente hace que esa venda se caiga. Porque ¿qué va a pasar si no es descubierto? A la persona le da pena, le da el dinero y a la misma vez que se está maldiciendo en hacerlo porque lo está haciendo de forma incorrecta, la que recibe el dinero también se maldice. Los dos. Porque están fuera del orden de Dios. Todo lo que se salga del orden de Dios fuera es maldición. Todo lo que sigue el orden de la palabra es bendición. Y esto es importante que yo tenga que alertarle a ustedes como futuros líderes que son, para que usted también ese conocimiento lo imparta a otros. Y bien le digo, no es que no ayudemos, estamos aquí para ayudar, pero tenemos que ayudar conforme a esta palabra. No como a mí me parece o como la pena te quiere coger, que la pena no es de Dios. No, tiene que ser en el orden bíblico. Por eso las iglesias tienen que estar estructuradas con una junta de síndicos, con tesoreros internos y externos que examinen todas las cosas. Y las cosas tienen que ser transparentes. Por eso es. Y yo siempre le digo, y el pastor no debe tocar a los chavos. Esa es la forma. No le gusta a la gente, pero esa es la forma. Y aquí se practica eso. Y se rinde cuenta. Porque esa es la forma. Y eso lo digo a ustedes. Aquí hay un pastor que sabe que se lo puede decir, que lleva 40 años en el baño, que esa es la forma bíblica. No hay otra. Y esa es la forma. El día que usted vea que en algún sitio que se esté manejando fuera de ahí, salga, porque eso ahí no está Dios.
Esto no es bíblico. Es importante, esa venda está bien fuerte en muchas iglesias. Por eso este curso que nunca se había dado hay que darlo. Yo no sé si usted mismo lo tendrá que dar en algún sitio, porque eso va a quedar escrito como material de la iglesia para que lo enseñe. Es importante, porque es bendecido usted que da el dinero y es bendecido a la otra persona que lo recibe correctamente. Amén. Gracias, pastor. Perdone, pastora, pero había que decirlo. No, está bien. Nos gozamos con su intervención. Próximo. Las vendas mágicas o ligaduras del alma pueden venir por palabras dichas, relaciones sexuales, control mental, pacto de sangre, manipulación conductual, ideología de género, adormecimiento y conformismo. Y ahora las vamos a ir desglosando poco a poco. Próxima. Palabras dichas. La palabra tiene un potencial tan y tan y tan poderoso. ¿Tiene el poder de la creación? De crear. Que aunque usted no lo pueda creer, puede levantar un muerto. O puede derrumbar una persona. Puede calmar o puede herir. Si leemos Santiago, nos habla mucho de lo que es la lengua, ¿verdad? Le puede dar vida o muerte. En eso está el poder de la lengua. Así que, en este caso, vamos a hablar de las palabras de maldición, que son abuso verbal y amenaza. El abuso verbal, a veces las palabras hieren más que si te dieran un galletazo, por ahí dicen, ¿verdad? ¿Ah? Que los hechos. Ah, sí, exacto. Y a veces uno hiere a las personas sin darse cuenta y las mata por dentro. Nosotros que vemos tantas personas en consejería, una vez una persona me dice, mi esposo me mató. ¿Tu esposo te mató? Sí. Porque él llegó a decir en una reunión familiar que él lo único que le importaba era Dios primero, los hijos y nadie más. Y a mí me dejó fuera. Me mató. Así que imagínese lo que puede hacer una palabra mal dicha. La Biblia registra que en una ocasión Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Moisés, en vez de obedecer lo que se le ordenó, le produjo eso. Dios quería que usara lo que se llama mansedumbre y amor, porque lo que usó fue la ira. Y la ira del hombre no produce bien. No, así mismo. No hay cosa más linda que siempre mirar que cuando uno va a hablar piensa, si tiene amor, uno siempre piensa hablar algo que no hiera a la persona, aún teniendo uno razón, aún uno teniendo razón, mejor se calla y espera un rato, espera un tiempo. Y si está airado, no trata, no habla con esa persona hasta que pase el tiempo y después lo llama, mira, ven acá. Claro, hay que ser. Porque si se le da en el momento de la ira palabra, lo que trae palabra con palabra, lo que trae es, como dice la Biblia, la buena respuesta. Aplaca la ira. Aplaca la ira. Amén. Muchas gracias.
Así que muchas veces ese dolor emocional que nos hacen sentir las palabras de desprecio, ¿verdad? Trae depresión y ansiedad. Y en su interior no hay paz. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El abuso verbal puede ser de humillación, pueden ser sobrenombres, o impidas que salgas o algo, o salgas a hacer cosas con tus familiares. Te grita, te compara o te culpa de todo. Eso puede ser ciertas características, ¿verdad?, del abuso verbal. Es interesante que usted no ve eso casi en la iglesia, pero vive con gente que ha sufrido eso. Cuando usted le dice a la persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la persona resiente y no lo hace. La respuesta por lo que no lo hace es que ha sido abusado verbalmente, y entonces esa experiencia no sanada hace que la persona resienta las instrucciones que se le dan desde el púlpito. ¿Y por qué no las quiere hacer? Porque está con heridas profundas que no ha sanado y resiente hacer eso. Y se resiste. La razón es que lleva parte de un alma que no ha sido redimido por los abusos verbales o amenazas que tuvo en el pasado desde pequeño, adolescente o inclusive adulto. Al no trabajarlo, relaciona esa figura del mandato con el pasado abusivo, y entonces su alma reacciona en rebelión en lugar de obediencia y rendición de cuentas. ¿Lo ven? Amén. Y esa es la razón por la cual a veces, oiga esto es interesante, neurológico, la gente tiene una distorsión en el momento de aprender las cosas. Entonces, cuando usted le habla de un orden para obedecer, puede escuchar el orden, pero no escucha la palabra obediencia. O puede escuchar la palabra obediencia, pero no escucha lo del orden. La cosa es que no puede cumplir el comando completo porque ha sido objeto de amenazas o abusos verbales de pequeño que nunca lo han trabajado, por lo que ahorita se habló de la falta de perdón. Y al no trabajar eso con ese perdón, que parece elemental, pero es necesario, la persona queda marcada, y cuando reciben las instrucciones para hacer las cosas, las hace a media o no las hace. Cuando se da la enseñanza, aprende a media o no aprende. Dice, pero ¿cómo va a ser? Que tantas veces he dicho eso aquí, no lo puedes hacer. No es que lo puedes decir todos los días, pero yo no lo vi. No lo escuché, no lo entendí, no lo analicé, no lo internalicé. Entonces, camina con ese error continuamente. Y ahí tienes el problema, porque no puede cumplir lo que se le está pidiendo. Y eso pasa más frecuentemente de lo que uno piensa. Y usted dice, pero ven acá, pero es que yo estoy orando por lo mismo para ayudar a esa persona, y sigo y le explico y no lo puede realizar. ¿Y qué es lo que pasa? A veces no todos son demonios. Es problemas conductuales. Y yo le digo, yo soy psicoanalista de la personalidad. Eso pasa con mucha frecuencia. No todos son demonios. La gente todo lo quiere achacar a demonios. No. Son problemas que ellos no han trabajado en su vida. Por malas costumbres, malos hábitos, y que yo no tengo que decirle esto al pastor, y yo no tengo que hablarle esto, porque esto es personal, y darle ese toque duro. Y por eso viven siempre engañados. Y usted le explica las cosas y son inconsecuentes porque entiende la primera palabra, la segunda no la vieron, entendieron la segunda, la primera no la agarraron y no pueden hacer el comando completo. Es eso. Son maldiciones del pasado de palabras que están ancladas formando parte de una personalidad equivocada o en oscuridad. Vendada. Ajá. Una persona recibe ya la directriz, escuchó la directriz y se retrasa en ejecutar esa orden o ejecutar la directriz. Es una... Exactamente, eso es un bloqueo, que la que ya le estaba hablando ahorita, que es una parálisis. Porque al no tiene sanidad mental,
Pero es más, esto es más profundo, mire. En esa parte temporal del lóbulo, donde está la lesión original, que tiene bloqueo, puede incluso haber palabras codificatorias para entender las cosas y la persona no entender lo que se le explica. O se le explica. Pero ven acá, tú tienes un doctorado y tú no puedes entender eso. Sí. Y no es por falta de instrucción, es un bloqueo emocional donde el enemigo tiene acuartelada esa área del cerebro y no lo deja entender. Es un muro codifica. En neurología es un muro codificatorio, donde no puede codificar la enseñanza. Y usted dice, pero tú me quieres decir que tú has recibido esa información 50 veces y tú no te has preguntado por qué tú no lo puedes hacer. Ay, que yo como que no entendí eso. Así, y realmente no lo entendió. O sea, no es mentira, no lo entendió. ¿Pero por qué no lo entendió? Porque no trabajó eso. No es que sea retrasado mental, no es que no sea inteligente, es que no lo trabajó. Y el enemigo es dueño de esa área de su alma. Esos son los que yo le llamo escondrijos almáticos acuartelados en oscuridad. En oscuridad. El enemigo tiene esa parte ahí emocional. Entonces, típicamente la persona no puede realizarse completa. ¿Por qué? Porque esa parte fue dañada producto de las circunstancias que vivió. Puede ser producto de un divorcio, puede ser una carencia paternal de un padre que no cumplió con sus expectativas o tenía que hacer, o una madre abusiva o abandonada. O sea, pueden ser muchas cosas. Cualquiera de ellas pueden hacer esto. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y la patrona sabe. Me llegó un muchachito, yo no tenemos esta iglesia todavía, que era un problema de poder leer bien, o sea, corrido. Y yo le dije, eso no es un problema neurológico, eso es un problema emocional. La doctora, compañera, que estudió conmigo, dice, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? ¿Qué disparate es ese? Digo, disparate porque tú no lo entiendes. Me pongo a explicarle a ella, y ella tenía ese problema también. Y ese problema, que no es hereditario, se lo transfirió a su hijo. Por la enseñanza y la conducta. Ahí estaba la falta de codificación. Cuando ella se dio cuenta, él se sanó. Dice, mira, esto es sencillo. Yo te he cometido error toda la vida de esto, hacer esto así, así y así. Y decir que lo hicieras así. Yo estaba equivocado. Nada más lo corrió una sola vez y empezó a leer perfecto. Ese caso lo viví yo. Gracias, Señor. Lo vi. Y es de lo que le estoy explicando. Y el nene tenía timidez porque no podía leer bien y se sentía, porque todo el mundo empezaba a reírse y a burlarse. Y era brillantísimo el tipo. No, y de momento como que engranaba bien, ¡bum!, otra vez se caía. Y era eso. Dice, pero ¿cómo va a ser? Si leo 3 oraciones corridas, ¿cómo va a empezar a caer en las últimas 2? Era eso. Porque no era un problema neurológico, era emocional. De las dos, cualquiera de las dos cosas. Pero puede ser cualquiera de las dos. Mira, hay gente que nunca ha sido gago y cuando tienen un problema emocional que lo impactó, caen en gaguera. Es la misma razón por la cual cuando usted está mucho tiempo con un gago y lo pone a fijarse, usted gaguea sin darse cuenta. Es el mismo sistema que se establece. Es el mismo sistema neurológico. Y es emocional, no es fisiológico. ¿Lo ven? Sí, Señor. Gracias. Por eso es importante sanear el alma y decir, tengo esta molestia, tengo aquello, no entiendo lo otro. Y yo me tomo el tiempo porque yo sé que eso es importante. Y las preguntas, por tontas que sean, ninguna pregunta deja de ser interesante. Todas, por tontas que usted la pueda considerar, son interesantes. Si nosotros como iglesia no sanamos, ¿cómo vamos a sanar a otro? Es imposible. Tenemos que estar sanos. Porque el que está al lado se la va a hacer. Y si usted no está sano, va a dejarle de hablar y va a hacer las cosas que no, como hace el mundo. No, ya tú eres de Cristo. Dios te llama a sanarte, más nada. Y olvídate del resto. Y recuerden que esto que se está dando es para que usted lo identifique. Sí, no que se mira a otro. Usted, si acaso es que encuentra algo que se está diciendo, o en las personas que le rodean, para ayudarlo. Yo creo y ayudarse que a sí mismo. Ajá.
puede haber, por ejemplo, dos personas, dos individuos que reciban el mismo trato, el mismo maltrato, pero uno sea más sensible y le afecte más. Sí. La respuesta es que a unos sí y a otros no le puede pasar, y a otros le puede pasar porque neuroquímicamente nosotros somos diferentes unos de otros. Y la variación neurológica va a variar de acuerdo a la genética fenotípica, o sea, la genética que se manifiesta en la persona. Y de acuerdo a la que se manifiesta en la persona, no hay dos iguales, aun siendo gemelos. Haciendo gemelos idénticos. Interesante, ¿verdad? Yo te voy a dar un ejemplo Bien, dale, tenemos de un mi programa. casa. Emanuel y Saidel. Uno reacciona a lo positivo, el otro a lo negativo. Come para que seas grande, si no comes te quedas pequeño. Lo mismo, pero al revés. Pero reaccionaban diferente. Las palabras que tenían que usar con ellos tenían que ser diferentes para que obtener la manera positiva y que ellos actuaran como se debía actuar. Imagínate. Y de la misma barriga. En lo que ella estaba hablando, yo también imagino que pueden tener el mismo maltrato y la consecuencia debe ser diferente, no necesariamente tienen que ser lo mismo, que lo tomen de diferente manera. Sí. La forma de ver las cosas siempre va a ser, tú le puedes explicar lo mismo a dos personas y ellos siempre van a entender de una manera u otra diferencia. ¿Por qué? Porque la visualización de cada persona va a depender de las experiencias y de la personalidad que tenga. Y va a reaccionar diferente cada uno, aun siendo gemelos idénticos. La respuesta es neurobioquímica. Y la neurobioquímica funciona de acuerdo a las ideas concebidas para la formación de la personalidad. Por lo tanto, tu personalidad se forma, aunque seas hermano gemelo, diferentes unos del otro, y de acuerdo a eso son los resultados. Por eso cada persona es independiente e individual, y nosotros trabajamos cada caso individualmente. Lo que es bueno, agradable y perfecto para uno, para otros no es bueno, agradable y perfecto, hasta que todos entren al conocimiento perfecto de Cristo. Ahí es donde todos vamos a concluir en la perfección. Y esto es interesante, mira, la palabra, esto que está aquí, nos perfecciona a todos por igual. Aunque unos vengan adelantados, otros van atrasados, pero a todos nos van a llevar al nivel de la perfección de esta palabra. Amén. Por eso es que yo insisto que tenemos que comernos el rollo completo. Varias veces, mientras más mejor. Pero es este rollo. No es la novela de Corín Tellado. No es Netflix. Es esto. Sí, porque este es el problema. Llegar a la madurez perfecta en Cristo Jesús. Eso amén. mismo. Eso mismo. A Carmen. Porque me concentré en lo que usted estaba diciendo, pero... Está bien, pues vamos a seguir. Sí, es con la palabra y cuando el bagaje que tú tienes, no, o sea, el bagaje cuando uno cría a un niño, a un hijo, si tú le haces la vida muy fácil, el bagaje y las experiencias no van a ser tan profundas ni de madurez para que entonces tenga el andamiaje que necesita para enfrentar lo que viene en el futuro, y entonces son las personas que no se pueden adaptar. Y entonces hay que tener cuidado con darle todo. O sea, yo a mi hija, yo tenía carro, pero yo también la montaba en la guagua de la ama. Porque, exacto, y déjame llevarte por donde están la gente que tiene menos que tú. Pues claro, porque si no, no. Amén. ¿Qué hace? Mira qué interesante. Ese ejemplo sencillo. Es un ejemplo sencillo. ¿Qué hace cuando...
esto. ¿Qué hace cuando la persona, tú le asignas deberes en el hogar que funcionalmente, aunque tú puedas pagar quien lo haga, tú se lo asignas a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando ella? ¿Por qué? Porque eso va a crear, escucha esto bien, una identificación de lo que tiene y lo que cuesta para valorizarlo y aprender a saber cuánto cuestan las cosas. Entonces, fíjese, ¿qué hace el cerebro? Le da un sentido de pertenencia y de valorización a lo que tiene, porque ha reconocido lo que vale a base de la labor realizada para obtener lo que tiene. El cerebro reconoce eso y lo pone en una memoria codificatoria de valores para entonces, escucha esto bien, cuidar lo que tiene y saber lo que cuesta, porque lo hace reconocido por lo que te costó. No lo pagaste, por lo que te costó mantenerlo bien. Por eso, y eso es importante porque cuando usted aplica en el aspecto cristiano, la gente no valoriza lo que Cristo hace por nosotros. Ahorita alguien dijo que teníamos que valorizar que estamos vivos y que estamos alerta y que estamos aquí. Lo damos por sentado de que ahorita pues lo tenemos y lo merecemos. No nos merecemos esto. Por su gracia y misericordia estamos aquí y haciendo. Cuando entonces valorizamos esto, le damos sentido a la vida, y esto es interesante, porque la serotonina, que es la hormona que deprime al hombre, sube y evita la depresión mental cuando él tiene una identidad y valorización de lo que Dios hace día a día por él y lo que tú quieres hacer en reciprocidad y gratitud al amor de Cristo que puso en ti. Jamás, nunca te vas a deprimir. Jamás te deprime. ¿Por qué? Porque cuando ese influjo energético de un pensamiento correcto toma dominio en tu corteza cerebral, se activan todas las hormonas vivificadoras, vivificantes de vida. ¿Qué yo hago, por ejemplo, cuando una persona viene deprimida a mí? Ellos son locos que le den medicamentos y decían, no, yo voy a orar por ti y reprender eso y activarte. Y te vas a ir a servir a hacer esto, aquello, lo otro. Al mes venían, oiga, ¿verdad? Se me quitó toda aquella pejiguera que me daba. Gente que no conoce a Dios. Se le quita con eso. Servir. Y la palabra te dice, servir. ¿Por qué es esto? Interesante. Porque nosotros tenemos un diseño. El diseño nuestro es para servir. Cuando no utilizamos el diseño para lo cual hemos sido diseñados, no servimos, no funcionamos bien. Por eso es que yo digo el adagio, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ahora lo ve, ¿verdad? Por eso es. Orlando. Sí, pero sí iba a decir algo. Dios le bendiga a todos. Yo este mes, no sé cuál es el día, yo cumplo 8 años de haber llegado aquí a esta iglesia. Y antes de eso, yo ni leía ni quería leer. Estoy hablando desde pequeño. Yo huía cuando hacían esos proyectos en las escuelas y había que hacerle una presentación al frente, o ese día algo pasaba que o no lo presentaba o no lo hacía porque era cabezón de verdad también. Pero sin embargo, cuando llegué aquí, pues el Señor pues me dio hambre y sed. Y yo creo que yo era uno de los que más preguntaba aquí. De hecho, uno cogió por conmigo, que tenía más años que yo estando en esta iglesia. No voy a decir el nombre. Me dijo, Orlando, sigue preguntando porque, ay, ¿por qué, fulano? Porque estoy cogiendo por contigo. Después como 2 semanas o 3, él preguntaba más que yo. Bueno, y aquí leyendo la palabra, tuve que empezar a leer la palabra, porque ya en el interior sentía el hambre y la sed. Sentía, cuando el pastor me llamó por primera vez a confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo levanté las manos, él me dijo que repitiera, pero cuando empezó el orar, yo levanté las manos y digo, bueno, yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo, pero yo estoy aquí y yo sé que hay algo. Y bueno, y dije por dentro, pues voy para adelante. Y cuando me tocó empezar a tener que leer, sí me acordé,
pero ya el hambre y la sed estaba. Y ya como dijo el pastor ahorita, tenemos que seguir comiendo en el rollo. Y leer la Biblia 1, 2, 3, 4, las veces que sean, porque cada vez es más enriquecedora. Y ya, aunque no soy el mejor leyendo, ya me atrevo a pararme ahí. Hay veces que se me quedan los espejuelos con unos prestados, pero leo. Aleluya. Gloria a Dios, qué lindo. Todavía yo lo que, como estaba diciendo ahorita a Paleo, estamos hablando ahorita de la pérdida de peso. Y yo le dije a Paleo que como yo tomé la decisión de perder peso, pero hay que tomar una decisión. Servirle a Cristo es una decisión. Aprender de la palabra de Dios es una decisión. Sanar es una decisión. Todo es una decisión y tiene que un compromiso contigo mismo. Si no lo haces, no vas a salir hacia adelante. Siempre con Cristo, agarradito de la mano de Cristo, que es nuestro Rey, Señor y Salvador. Eso es. El éxito de la vida son decisiones. Y no sé, esto me vino ahora, sí, el bagaje que debe de tener una persona, Dios en su misericordia envió a su Hijo para que viviera un estilo de vida, para darnos a nosotros un ejemplo de un bagaje de cómo debe de ser la vida, para realmente poder elevarnos a la estatura del varón perfecto, que es lo que Él quiere en nosotros. Si Él pudo venir dejando el reino, porque Él es el Rey de Reyes, señores y señores, Él lo tiene todo, y venir a pasar carencias, a estar viajando de un sitio a otro huyendo de alguien que lo quería matar, y siempre toda la vida hasta que al final lo mataron. Si Él tuvo que vivir esa vida, ¿de qué nos quejamos nosotros? ¿Me entiende el punto? O sea que a veces no tenemos esta capacidad de mirar. Estamos años en la iglesia y no tenemos esta capacidad de mirar el ejemplo que tenemos en Cristo para decir, si Él la pasó de esta manera, olvídate de eso, yo voy para adelante. Exacto, así que no es solamente mi bagaje personal en mi vida aquí en la tierra, sino el bagaje de Cristo también me tiene que afectar en mi estilo de vida. Eso es lo principal. Nos vamos. Pregunta por acá. Bueno, continuamos el próximo martes. Queda mucho por decir y aprender. Aquellos que están sintonizando y después por de internet, las vendas venimos con ligaduras del alma. Aquellos que no están sintonizando por internet, usted estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Las preguntas las puede hacer por vía internet y le estaremos contestando. Que Dios le bendiga.